¿Se puede ahorrar realmente en la factura de la luz con los tiempos que corren? Los expertos recomiendan fijarse en la potencia contratada, por una parte, para hacerlo, porque a veces se incrementa el coste sin necesidad. Para saber si se puede contratar menos potencia, pues hay que solicitar a la compañía una disminución en los kilovatios. Pero también hay, respecto a la factura, otra posibilidad de ahorrar con los electrodomésticos, con el consumo diario que tenemos en nuestra casa. También, por ejemplo, apagando la luz al salir de las habitaciones o desenchufando determinados aparatos. Bueno, vamos a ver de qué manera podríamos bajar un poquito siquiera el recibo de la luz que tanto ha subido en los últimos tiempos. Abel Cedrés es ingeniero y está con nosotros esta mañana. Además, pertenece a la plataforma Nuevo Modelo Energético. ¿Qué tal, señor Cedrés? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Bueno, vamos a empezar mirando el kit de la cuestión, y es que ha subido mucho el recibo de la luz, ¿verdad?, en los últimos tiempos. Sí, efectivamente. El recibo ha subido los dos términos que vienen incluidos en el recibo, tanto el término fijo de potencia como el término de energía. Eso lo podemos ver, además, lo típico que se dice, no sabemos leer el recibo de la luz, pues vamos a fijarnos en dos puntos por lo menos para aprender a leerlo un poco. Vamos a ver en qué conceptos dentro del recibo se puede observar efectivamente que sube. Por un lado hay que mirar la potencia, ahí lo podemos ver, y por otro lado sí, el consumo eléctrico, ¿no? Sí, esto es un ejemplo de una factura real de una comercializadora. Aquí podemos ver un concepto marcado con el 0,1. Esto significa la energía que estamos consumiendo, es decir, significa cuánta energía hemos consumido con electrodomésticos, con todos los aparatos que tenemos en el hogar. Que es la parte que vemos ahí. Es una parte variable, digamos, es lo que se suele llamar como término variable. Que eso es una parte en la que podemos ahorrar pues con los aparatos o con el consumo eficiente que tenemos. Y después está la potencia, ¿no? Y luego está la potencia contratada, que esto, bueno, hasta hace poco era casi despreciable porque era un valor muy pequeño, pero sin embargo en las últimas regulaciones pues el término de potencia ha subido bastante, después lo veremos, ha subido en torno a un 60 y tantos %. Mira, aquí estamos viendo cómo ha variado de junio de 2010 hasta enero de 2013. Exacto, son dos ejemplos de facturas de junio de 2010 a facturas de enero de 2013. En este periodo un 7%. En este periodo el término fijo de la potencia pues ha variado solamente en un 7%. Pero hay un periodo posterior que aquí estamos viendo que ya subió un 61%. Efectivamente, estos son dos ejemplos de julio 2013 a octubre 2013, o sea, prácticamente las regulaciones recientes que ha habido del sector, y aquí el término fijo de potencia pues ha subido un 61%. Y de aquí surge una posibilidad, una idea del Gobierno de Canarias, en principio, de rebajar la potencia. ¿Esto se puede hacer alegremente? ¿Podemos ir y decir, bájenme la potencia para ahorrar, o no conviene en algunos casos? Bueno, alegremente no se puede hacer nada. Y menos con la electricidad. Y menos con la electricidad, todo tiene su paso. Y efectivamente, pues como digamos fuerza de acción y reacción, pues ha habido una tremenda subida en este término, pues la gente ha empezado a averiguar en qué consiste, cómo se puede hacer y si se puede bajar. El término es que la potencia normalmente, como se contrataba y el término era muy bajo, pues se ponía sobre medida, o sea, muy por encima del consumo habitual que podía tener un hogar. Ahora mismo pues se puede fijar cuánto es la potencia pico, porque esto es la potencia máxima disponible que necesitaría el hogar. Entonces los términos van escalonados y se puede cambiar. Para cambiarlo hay que seguir una serie de pasos. Primero hay que contratar a un instalador homologado que vaya a casa y nos cambie una protección que tenemos en el interior de nuestro cuadro, que es el llamado ICP, y después de esto pues se puede reducir ese término. Estamos viendo un gráfico en el que se puede estimar un poco qué potencia necesitamos, ¿no? Porque sí, hay muchas personas que tienen, muchos hogares que tienen contratada la de 5.500 vatios, ¿no? Es lo más habitual. Contratar 5.500 era, con un cambio de reglamento que hubo en el reglamento de baja tensión, pues lo habitual era contratar a partir de ahí 5.500. Claro, pero por ejemplo en este caso vemos que hay muy pocas ocasiones en las que se llega a ese pico, a lo mejor. Sí. Aquí recomendaría... Esto es un gráfico de 15 días y aquí se ve que solamente en algún momento de esos 15 días se llegó casi al límite de 5.000, ni siquiera los 5.500. Entonces aquí, por ejemplo, en esta vivienda, pues hizo una recomendación de cambiar a otro escalón inferior de 3.450. Aquí tenemos otro caso en que otra se recomienda vivienda, otra potencia distinta. Sí, aquí eran más habitantes en este hogar y además disponían de vitrocerámica y de termoeléctrico. Entonces, pues efectivamente, aunque no llegaban al límite de 5.500, bueno, el escalón inferior sería 4.400. Es un ahorro
no es excesivo, ¿no? Aquí hemos estimado unos 50 euros al año aproximadamente el ahorro que puede tener. O sea que la potencia, el término de potencia tiene un cierto ahorro a lo largo del año. Podemos intuir, antes de que llegue un técnico, si nuestra casa o nuestro hogar necesita una potencia de 5.000, de 4.000, exactamente según los electrodomésticos que tengamos. Sí, se puede hacer más o menos un análisis de esto y bueno, hay alguna página en internet también disponible, hay una página que es bájatelapotencia.org y entonces, bueno, es una iniciativa que ha habido un poco, como dije antes, como reacción a esta subida tan descomunal del término... Termoeléctrico, vitrocerámica, horno, bueno, todo lo que se... nevera, evidentemente, todo lo que conlleva esto. Y si se usa a menudo, supongo que ahí hay que mantener una potencia elevada, ¿no? Sí, lo que pasa es que este término fijo de potencia a lo que hace alusión es al uso simultáneo. Ajá. Entonces, si podemos distinguir el momento de uso de termoeléctrico a horno o a vitrocerámica, entonces podemos tener escalones inferiores de potencia. Claro, si los ponemos todos a la vez, evidentemente... Nuestra potencia máxima será mayor y entonces tenemos que pagar por una potencia disponible. Digamos que la compañía nos está cobrando por tener esa potencia disponible esperando en la puerta que nosotros la demandemos. Claro, aunque no la usemos. Aunque no la use. Con lo cual es una opción, en principio, que parece aceptable, la de bajar la potencia o negociar con la compañía para bajarla. Y después está el otro tramo del recibo. Sí. Señor Cedrés, ese tramo en el que ya es la energía y es lo que consumimos, ¿no? ¿Y ahí qué se puede hacer? Bueno, ahí hay otra alternativa que además es bastante rentable, lo que pasa es que hace falta, pues, en la medida de lo posible, organizarse en la casa. Los hogares domésticos tienen la posibilidad de no pagar un solo coste por la energía a lo largo del día, sino pagar dos tramos, lo que se llama tarifa valle y tarifa punta. La tarifa valle, que es la más barata, pues comprende desde las 10 de la noche hasta las 12 de la mañana del día siguiente. Hay un mito que se llamaba antes tarifa nocturna y diurna, pero no es tan nocturna porque las 12 del día siguiente pues, es un periodo en el que, depende cómo se organicen en la vivienda, pues se puede utilizar. ¿En ese periodo es más barato? Es muchísimo más barato, mucho más barato. Menos de la mitad. Claro, pero mejor no usarla a partir de entre las 12 del mediodía y las 10 de la noche porque de ahí se puede a lo mejor ser mucho más caro la que se utiliza. Bueno, es un poco más caro, pero no es tan caro como el descuento que tenemos en el otro lado. Entonces son aproximadamente 6 céntimos lo que cuesta el kilovatio hora en el tramo barato y 16 lo que cuesta en el tramo más caro. Si contratamos una tarifa plana estamos pagando 14. Luego ahorrar en el tramo barato es muchísimo. Lo que ocurre es que en Canarias por defecto siempre hemos tenido la tarifa plana. No sé si no últimamente... En Canarias, no, en toda España. O sea, últimamente ya se puede contratar esa discriminación. Ha estado siempre disponible, incluso dentro de... No hay que ir a comercializadora, sino puede ser tarifa de último recurso. Y en tarifa de último recurso existen los dos tramos. Lo que pasa es que, bueno, la electricidad es un intangible, ¿no? Que siempre hemos tenido ahí a la mano y le damos el interruptor, pagamos el recibo que va por domiciliación bancaria casi siempre y bueno, ahora que estamos en periodos de crisis, pues hay que mirar todos estos detalles y... Es una forma clara de ahorrar, claro, porque a lo mejor si tenemos la oportunidad de poner secadoras, lavadoras a partir de entre las 10 de la noche y las 12 del mediodía, hombre, a las 4 de la mañana no creo que nadie se ponga a poner una lavadora, pero sí quizá ese tramo nocturno o quizá entre las 8 y las 12 de la mañana y las 12, ¿no? Efectivamente. Que ahí se puede hacer. ¿Solo hay que solicitarlo a la compañía operadora? Sí, efectivamente. Solicitarlo, normalmente si tienes un contador antiguo, analógico, pues vendrán, cambian el contador, te lo ponen de doble tramo y ya está, nada más. ¿Han calculado ustedes el gasto del stand-by? O sea, esos aparatitos que están encendidos esperando a que se conecten, pero que no están desenchufados. Sí. Aquí también teníamos un mito, ¿no?, sobre ese tema y hemos ido a medirlo y calcularlo. Entonces, en varias viviendas hemos puesto un medidor y hemos ido a ver cuántos eran esos consumos. Hay hogares que tienen en torno a 100 vatios de consumo en stand-by, algunos otros en torno a 50, depende de todo esto. ¿Eso es mucho? Bueno, 50 vatios a lo largo de 24 horas y con 14 céntimos de kilovatio, pues estábamos ahorrando en torno a 5 euros al mes. O sea, si apagamos todo eso de stand-by, 5 euros al mes. Si hay un hogar que tiene 100 vatios, nos estamos yendo a 10 euros al mes, pues también es un dinero. Hombre, es que si sumamos los 50 euritos a lo mejor que lo mínimo, ¿no?, que se puede ahorrar bajando un poco la potencia, más esos 60 euros al año que serían, por ejemplo, quitando los aparatos de stand-by.
¿no? Sí. En teoría son 5 euros al mes. El gran ahorro está en el desplazamiento de las cargas a la tarifa Valle. Ahí estamos hablando casi de 30 euros al mes. Más después, exactamente, sumemos eso, pues se puede ser un ahorro al año significativo, importante. Sí. Lo que ocurre es que a mí me da la sensación de que, no lo sé, de que las eléctricas no fomentan demasiado eso de la tarifa Valle, o me equivoco, o sí que lo tenemos ahí a nuestra disposición y, No, sí y un está, servidor no lo ha visto por eso de los intangibles. está a disposición y ellos yo creo que sí lo fomentan también porque les conviene. Es decir, ellos tienen una serie de equipos preparados para dar una cantidad de potencia y precisamente que en esas horas la energía esté más barata es porque a ellos también les interesa que esos equipos entren en funcionamiento en esos horarios, no en los otros horarios. Hay muchos mitos, señor Cedrés, en torno a la electricidad, lo que consume, lo que no. Ya vemos que el stand-by no era un mito, es cierto, que consume. Hay quien dice ahora incluso también que es bueno desenchufar directamente determinados aparatos, aunque no estén en stand-by, sino que estén apagados, todavía consumen algo. ¿Esto se basa, tiene alguna base real o no? Bueno, los aparatos sobre todo que tienen transformadores, los cargadores y demás, sí que tienen un cierto consumo mínimo, ¿no? Son transformadores de potencia y esto siempre tiene un consumo en la parte reactiva, ¿no? En la parte de... Pero vaya, que no, en principio... Yo creo que eso es bastante inferior. Tampoco hace falta que se ponga. Pero bueno, lo de buscar la tarifa Valle, diferenciarla de la punta, bajar un poco la potencia en un momento dado si se necesita y bueno, y desenchufar todo lo que esté en stand-by. Evidentemente. Y ahí conseguimos un ahorro que parece que últimamente es imposible. Señor Cedrés, ingeniero, representante de la plataforma Nuevo Modelo Energético, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. A ustedes por invitarnos. Buenos días. Muy bien.